Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexión sobre textos del Srimad Bhagavatam, siempre glorioso, puro y trascendental, como el propio Sutta Goswami, el narrador del Srimad Bhagavatam, comenta sobre el mismo. Y vamos a hacerlo también con la certeza, o al menos con el intento de una creciente comprensión sobre lo purificador que son los asuntos de este Srimad Bhagavatam, comprendiendo que todo lo relacionado con la suprema personalidad de Dios, quien es la pureza personificada, son por tanto purificadores también. Así como todo lo relacionado con el azúcar endulza, pues ella es dulce en sí misma. Asimismo, aquello que es relacionado con lo puro purifica, pues es puro en sí mismo. Entonces, en el día de ayer habíamos concluido en el texto número 40, que describía lo siguiente. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. En este texto, decíamos ayer, Sutta Goswami nos hacía un recordatorio importante, todo lo relacionado de forma genuina con el Señor Supremo es en sí, tiene la potencia del Señor Supremo. Por tanto, el Srimad Bhagavatam, como de principio a fin, solo habla sobre diferentes historias relacionadas al Señor y sus devotos puros. Entonces se considera como la encarnación o la representación literaria del Señor Supremo, así que por tanto está lleno de potencia espiritual. Lo que pasa es que esa potencia espiritual está reservada. Esa potencia espiritual no es que sea discriminatoria, sino que es uno en la posición desde la cual está uno quien puede acceder en mayor o menor grado a la verdadera potencia espiritual que reside en este Srimad Bhagavatam. Entonces esa es la cuestión. El Srimad Bhagavatam es en pleno en sí mismo por siempre. Nada puede afectar esa plenitud, ni ninguna interpretación de un tipo o de otro tipo puede limitar esa plenitud, pero tampoco nadie puede tomar esa plenitud así con cualquier cualidad. Uno tiene que desarrollar un determinado grupo de cualidades. Esas cualidades están descritas en toda la literatura sagrada. Disculpen, cuando se habla de las cualidades de los devotos del Señor, si uno no va desarrollando las cualidades del devoto del Señor, cualidades como la humildad, la sencillez, la fe, la limpieza, la entrega, la austeridad, la veracidad, etcétera, etcétera, entonces uno no puede ir estando dispuesto, estando listo para recibir o hacerse receptor adecuadamente de la potencia espiritual real que hay en el Srimad Bhagavatam. Por eso el proceso de Bhakti es un proceso inicialmente de purificación, de transformación, es un proceso de alistamiento, es un proceso de perfeccionamiento, es un proceso de cambio de vestuario, es un proceso de encontrarnos con la sustancia original para entonces poder comenzar a ser receptores conscientes de la verdadera potencia que reside en este Srimad Bhagavatam, que es la misma que reside en el canto de los santos nombres. Entonces, pero eso es importante, porque por lo menos yo cuando
paso por el librero y miro el Srimad Bhagavatam, o cuando lo tomo en la mano, cuando busco un texto, o antes de empezar a leer, o antes de empezar a meditar en él, siempre trato de recordar este principio, o sea, el principio de que Srimad Bhagavatam no es diferente del Señor mismo. El principio de que Srimad Bhagavatam es un texto en sí que es de contenido completamente espiritual, y por tanto primero me sitúo en ese recordatorio. Entonces dejo que mi corazón se sitúe en ese recordatorio. Yo no tomo el Srimad Bhagavatam y simplemente leo. Yo tomo el Srimad Bhagavatam y trato de recordarme a mí mismo qué estoy haciendo. Estoy realmente tomando un libro cualquiera, o estoy realmente consciente de que estoy intentando acercarme a la presencia del Señor. Si lo hago desde la primera tipo de conciencia, entonces la interpretación de los textos del Srimad Bhagavatam van a ser completamente materiales, quizás muy bonitas y elegantes, pero materiales, sin sustancia espiritual. Pero si lo hago desde la segunda posición, aunque sea de un modo imperfecto, entonces siempre va a haber algo de ejercitación espiritual que va a ir llegando a mi alma. Entonces lo mismo pasa cuando uno escucha. Cuando uno escucha, uno puede decir, simplemente yo los amaneceres me dedico ahí porque se hace una llamada, o yo oigo la grabación y se comenta sobre un texto, y después así, ¿verdad? O uno puede hacerlo con la conciencia de cada amanecer, o la grabación, o mediante la llamada directa, yo escucho un fragmento que está lleno de sustancia espiritual, porque está relacionado a la suprema personalidad de Dios, y ese fragmento, si yo lo recepciono adecuadamente y después lo recuerdo y medito sobre él, es capaz de irme purificando de todas las diferentes ataduras y todas las diferentes nieblas que me tienen cubierto en este mundo de existencia material. Y entonces uno se vuelve receptivo de manera favorable. Pero si lo hace del primer modo, simplemente nada, escucha un texto más y mañana escucha otro y pasa otro, y pasan los años y se vuelve un experto en escuchar textos, pero sigue prácticamente siendo la misma persona. Entonces, cuán importante es mi disposición, o sea, la disposición del practicante. Ese elemento es un elemento clave, es de los elementos fundamentales, porque en Bhakti Yoga realmente hay dos: el fragmento del Señor, o el alma entregada, y el Señor en sí mismo. El Señor siempre tiene una disposición adecuada a la relación amorosa favorable, pero entonces quedo yo, o sea, queda el otro. ¿Qué disposición tengo yo? Entonces, en mi disposición, como la otra parte de la relación, también es indispensable, es muy importante, porque el Señor no viola mi disposición. Él no me obliga a que yo tenga una buena disposición. Él respeta la porción de libertad que yo tengo y me deja tener la disposición que yo quiera tener. Me deja que yo lo mire como yo lo quiera mirar, como amigo, como enemigo, como realidad, como algo fantasioso, que yo lo mire. Y en función de eso, entonces Él se procede. Él no viola mi libertad, Él deja que yo dé el primer paso, y en función de ese primer paso, Él entonces se adecua a ese primer paso. Si yo lo veo como mi enemigo, entonces Él crea todas las condiciones necesarias para que en verdad yo lo siga viendo así. Si yo lo veo como mi amigo, Él crea las condiciones necesarias para que yo perfeccione esa visión cada vez más. Si yo lo veo como lo que sea, Él simplemente, a través de Maya crea las condiciones necesarias para que eso sea cada vez más realidad en mi vida, porque ese es el papel de Maya. Entonces, una pregunta importante al acostarme antes de dormir sería: en el día de hoy, ¿qué ha pasado? ¿Desde qué disposición, desde qué concepto, desde qué visión estoy concibiendo al Señor Supremo? ¿Cómo qué cosa estoy clasificando los textos que hablan de Él? O sea,
¿cómo es que los clasifico? ¿Qué significan para mí? Porque lo que signifiquen para mí es lo que realmente van a ser. Ellos siguen siendo gloriosos, pero para mí van a ser otra cosa. Entonces no voy a poder nunca comprender por qué le dicen gloriosos. Porque yo voy a estar manteniendo una relación con esos textos, pero no con el texto real, sino con aquella niebla que me dibuja un reflejo del texto, pero pasado por mi mente. Entonces ya no es el texto real, es un texto completamente adulterado. Es una comprensión, la comprensión, mi posición. Nuestra actitud siempre es una cuestión fundamental en cualquier área de nuestra existencia. Tanto la existencia material transitoria como la existencia espiritual, la actitud. En la existencia espiritual, la entidad viviente tiene su actitud original, es una actitud amorosa, una actitud de servicio, una actitud de entrega, una actitud de conciencia plena. Pero en el mundo material, esa actitud original no existe. Esa actitud original se refleja de millones de formas, pero todas son deficientes. Y entonces esa actitud va a determinar mis pensamientos, mis emociones, mis planes, la forma en que yo reacciono. Entonces la pregunta es, ¿con qué actitud yo estoy asumiendo, con qué actitud estoy queriendo indagar sobre la existencia o la esencia de eso que llaman la suprema personalidad de Dios? Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Es mi actitud que es defensiva, o mi actitud que es de incredulidad, o mi actitud es vanidosa, o mi actitud es arrogante, o mi actitud es de tristeza, o mi actitud es de desánimo, o mi actitud es de esperar que haga las cosas por mí? O sea, ¿cuál es mi actitud? ¿Con qué actitud yo escucho los mensajes del amanecer espiritual? ¿Con qué actitud yo salgo a la calle? ¿Con qué actitud yo ofrezco mis alimentos? ¿Con qué actitud yo canto el Maha Mantra, Hare Krishna? ¿Con qué actitud yo converso con mis compañeros y compañeras? ¿Con qué actitud yo escucho diferentes opiniones sobre el Señor Supremo? O sea, tenemos que ir desarrollando, permitir que se vaya desarrollando en nosotros una actitud estable, una actitud que sea firme. Al principio la actitud nunca es firme, porque cuando me voy relacionando con algo que es novedoso para mí, aunque es muy antiguo, es novedoso para mí porque llevo mucho tiempo enredado en el sueño material. Entonces ese algo que sea el Señor Supremo es novedoso. Entonces siempre cuando uno se empieza a relacionar de nuevo con algo novedoso, la relación es muy inestable, porque uno tiene su interés ocupado en otras cosas que te hagan, no lo dude. Arjuna era un devoto puro del Señor, era un guerrero entrenado, tenía su voluntad entrenada, su carácter entrenado, su disciplina entrenada, y aún así, siendo un practicante tan firme, le dice al Señor que hay algo que no logro entender que hace que yo haga las cosas aunque no las quiera hacer. O sea, hay algo que me arrastra, y son los viejos patrones. Los viejos patrones de comportamiento son tan antiguos y nosotros estamos tan identificados con ellos que nos arrastran. Queremos ir en una dirección, queremos responder de una manera, queremos mantener una determinada forma de vida, pero hay ciertos patrones conductuales, ciertos patrones de pensamientos que nos arrastran. Entonces detrás de esos patrones hay una fuerza misteriosa, y esa fuerza misteriosa se llama la lujuria, o es el apego cuando está en un nivel muy alto. Entonces eso arrastra. Entonces eso siempre es una aparente lucha, y entonces eso va a intervenir en la estabilidad de tu práctica, y va a intervenir también en tu actitud, la actitud con la cual practicas. Vas a pensar que no puedes, vas a pensar que no eres apto para la práctica, vas a pensar que nunca lo vas a lograr, vas a pensar que no funciona, ¿verdad? Y entonces esa actitud hay que revisarla. ¿Con qué actitud? Entonces a esa actitud ayuda el desarrollo de la fe, porque la fe nos ayuda a pensar que a pesar de cualquier fuerza que nos esté tirando de la dirección contraria hacia la cual queremos ir, a pesar de todo ello, tenemos la promesa del Señor que dice que Él acompaña, ayuda, apoya a aquel que en verdad
quiere transitar hacia Él, aquel que en verdad quiere conocerle. Entonces todo se trata de mi sinceridad. Si mi anhelo se vuelve sincero, y mi fe va creciendo, entonces poco a poco esa fuerza que supuestamente me va desviando a cada momento del camino, esa fuerza va a ir cediendo, porque el Señor va tomando partido por nosotros. El Señor va comenzando a hacer sus arreglos para corresponder con el propósito real que tenemos en el corazón. Pero si yo digo sí con la boca, digo sí, yo quiero ir comprendiendo, yo quiero avanzar, yo quiero transformar mi vida en pos del Señor, pero realmente en mi corazón estoy deseando otras cosas diferentes, entonces el Señor no va a tomar partido por mí, porque el Señor no entiende esto de los idiomas nuestros, español, inglés, chino, portugués. Él no se guía por lo que mi boca diga. Él está allí en la habitación del corazón, entonces Él comprende lo que realmente está deseando mi corazón. A veces tu boca puede estar diciendo una cosa, pero en tu mente estás proyectando tantos sueños que quieres cumplir, tantos tipos de experiencias que quieres vivir. Entonces realmente tú estás anclado a eso que está en tu mente, porque tu mente es más poderosa que el simple movimiento de tus labios o la vibración de tus cuerdas vocales, o sea que tus palabras. La palabra es una expresión de la mente, pero el ser humano ha aprendido a desunirlas, ha aprendido el arte de mentir, o sea, el arte de la hipocresía, el arte de mover los labios de una forma y estar pensando de otra. Entonces el Señor no se guía ni por la mente ni por tus palabras. Los otros seres humanos pueden guiarse por tus palabras. Hay otros más expertos que no confían en tus palabras, pero pueden caer en las trampas de tu mente. Pero el Señor no. El Señor entonces va al original, o sea, va ahí al corazón y se da cuenta de en qué realidad está viviendo o desea vivir en la entidad viviente que está dormida allí. Y entonces en función de esa realidad auténtica es que Él toma partido. Así que no gasten palabras en decir yo creo en el Señor, yo doy mi vida por el Señor, Señor conviértame en tu sirviente, Señor. No gasten palabras en eso. Ahorren palabras. Mejor gástenlas en vibrar el sonido Hare Krishna. Y no gasten palabras en eso, sino más bien pregúntense en qué está entretenida la mente, cuántas cosas yo no tengo pendientes, cuántos anhelos, cuántos planes, cuántos deseos diferentes del Señor. Cuando digo diferentes del Señor, no es que no están relacionados directamente con el Señor, porque a veces uno puede pensar, bueno, yo tengo como deseo, si es posible, poder cambiar de hogar, mi hogar es pequeño, está en malas condiciones y mi familia está creciendo, ¿verdad? Eso es un deseo auténtico como ser humano y como responsable de una familia. Pero ese deseo, aunque aparentemente no tiene relación con el Señor, la puede tener automáticamente si usted en el corazón lleva a su Señor y si usted está guiando a su familia en función de las cuestiones del Señor. Porque para allí, para donde usted se esté mudando, también se está mudando el Señor, porque usted lo lleva conscientemente en su corazón. Pero hacer deseos independientes o planes independientes del Señor es tú planificar pensando solamente en tu disfrute y olvidarte que tú no eres ni siquiera dueño de tu supuesto disfrute. O sea, hacer planes independientes de la suprema personalidad de Dios. Entonces, el Señor hace eso. Señor, por eso se dice que al Señor nadie lo puede engañar, porque el Señor no se guía ni por tu mente ni por tu palabra, el Señor se guía por el corazón. Él no escucha a los imitadores, o sea, el cuerpo es un imitador, la mente es una imitadora. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de imitar lo que el alma quiere vivir, pero no puede por sí misma, el alma no puede
desde su naturaleza espiritual vivir ningún tipo de experiencia en este mundo material. Entonces ella necesita a estafadores, a falsificadores que se hagan pasar por ella, y entonces ella crea. Ahí es que surge, está ahí el ego falso, la inteligencia material, la mente, los sentidos, el cuerpo, etcétera, etcétera, para que sean sus representantes en este mundo material. Son como los embajadores del alma del mundo material, empezando por el ego falso, que es el embajador o el cónsul, y los otros son expansiones o representantes de ese cónsul. Entonces el Señor no viene a preguntarle a los sentidos cómo te sientes, o a la mente en qué estás pensando, porque sabe que todos esos son cuestiones falsas. Él va al agente original, y el agente original es el alma, pero como el alma está dormida, él simplemente está allí al lado de ella. Pero él comprende. Si él ve que el alma no tiene un sueño tranquilo, significa que está en algún tipo de sueño o de ilusión material. Si usted ve a una persona en una cama, por ejemplo, usted si tiene un niño, un nieto o una pareja y duerme con su pareja, o duerme con una persona, o simplemente está cuidando de una persona, y usted ve que esa persona está haciendo algún tipo de gesto, o su rostro está teniendo algún tipo de gesto, o a veces incluso emite algún sonido, alguna palabra en que no se entienda, o algún tipo de quejido, o alguna sonrisa, usted puede comprender automáticamente que esa persona, su conciencia en su mente, está viviendo una situación. O sea, a eso le llamamos soñar. La situación puede ser agradable o desagradable, pero lo cierto es que está viviendo una situación. Por eso es que su cuerpo, de forma involuntaria, está respondiendo según pueda. Entonces, pero si usted está lejos, si usted está, por ejemplo, a 1 kilómetro de distancia, usted no puede ver a esa persona moviendo el brazo, por tanto no puede comprender que está soñando en ese momento. Usted puede saber que está durmiendo, o se imagina, no, seguro que ella está durmiendo allá en la casa. Pero sin embargo, el Señor está ahí siempre al lado, siempre allí, justo con la entidad viviente. Entonces Él no duerme, el Señor es siempre consciente. Y entonces Él está consciente 100% de los movimientos que ocurren en la sustancia espiritual del alma. Y cuando hay algún tipo de movimiento, por muy mínimo que sea, entonces Él puede comprender, wow, el alma esa entidad viviente, está viviendo algún tipo de experiencia ilusoria. ¿Pero a través de quién? A través de su ego falso, su inteligencia falsa, su mente falsa, sus sentidos falsos, su cuerpo falso. Este falso significa que son transitorios. No es que no existan, sí existen, pero son temporales. Pero el alma cree que existen para siempre. Y entonces la actitud de con qué actitud yo estoy asumiendo mi supuesto intento de concientizar mi relación con la suprema personalidad de Dios. ¿Cuál está siendo mi actitud? Porque de mi actitud también va a depender mi avance. Entonces el texto número 41 dice lo siguiente: después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo, Sri Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. O sea, nos muestra aquí el trabajo de Vyasadeva como compilador. Dice que Vyasadeva, después de extraer la crema, o sea, la esencia de todas las escrituras védicas e historias del universo, Vyasadeva recopiló todos los Vedas, toda la escritura védica, la recopiló, la reelaboró, ¿no? ¿Cómo se dice? Las dividió por áreas, las entregó a sus discípulos para que las estudiaran, recopiló todas las historias. Aquí hay algo muy bonito porque dice todas las historias del universo. No habla solo de lo que pasó de la acción del Señor en el planeta Tierra.
habla de la acción del Señor en todo el universo. Hay historias del Señor en todo el universo. Y entonces él las recopiló mediante su meditación y hizo un trabajo exhaustivo, guiado siempre y empoderado por el Señor mismo. Y entonces dice que después de hacer todo eso, entonces dice que él le entregó, dice, Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. Fíjense, después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historia del universo. Esa crema, por tanto, la crema, la sustancia, cuando en Cuba, por ejemplo, en Cuba se dice, esa es la crema de la moda, esa es la crema de tal tipo de dulce, o sea, es la crema, es lo más sustancioso, lo más rico, lo más refinado, lo más perfecto, vaya, lo mejor, ahí te llevas lo mejor, como se dice en Cuba. Hay veces un señor, alguien viene y le pide la mano de su hija y entonces esta hija es muy buena, etcétera, etcétera, y el señor le dice al novio, te llevas la crema de la familia, te estoy entregando la crema de la familia, o sea, lo mejor que tiene esta familia. Entonces se entiende aquí que el Srimad Bhagavatam, que este conjunto de relatos sobre el Señor Supremo, que las historias relacionadas directamente al Señor Supremo y su relación con los devotos puros, no son más que la crema de todas las escrituras védicas. O sea, si uno exprime las escrituras védicas, si uno pasa las escrituras védicas por un trapiche, por un exprimidor, por un procesador, que le saque el jugo más profundo, ese jugo esencial, ahí donde está la sustancia realmente perfecta de esa escritura, eso se llama el Srimad Bhagavatam. El jugo de la escritura védica. Las escrituras védicas únicamente hablan del Señor Supremo, lo que lo hacen de modo diferente y a veces de modo muy diluido, para que los habitantes de cierta época pudieran por lo menos beneficiarse en un grado. Pero de modo puro está solamente reflejado en textos como el Srimad Bhagavatam. Así que el Srimad Bhagavatam es la crema de toda la literatura védica. Por eso se dice que cuando uno ha comprendido el Srimad Bhagavatam, ha comprendido toda la literatura védica aún sin leerla. Está por supuesto aquel que decide comenzar a buscar textos védicos, textos de astrología, textos de no sé qué, textos de esoterismo, textos de canto, de cómo se cantan los mantras, los rituales, textos de esto, textos de Ayurveda, textos, y se va intentando ser experto en todos estos textos. Por supuesto nunca lo logra porque ya muchos de esos textos se han perdido y otros están mal traducidos. Y ya así puede pasar vida tras vida tratando de armar el rompecabezas de todos estos textos, que es, como dice Krishna en Bhagavad Gita, un espeso bosque donde todo el mundo se pierde. Entonces ese camino es un camino muy largo. Por eso se dice que el Jnana Yoga, o el yoga del estudio filosófico, el yoga de la búsqueda de ese tipo, conduce a la locura. Y aún así no encuentras la sustancia. Entonces, sin embargo, si tú logras comprender que Srimad Bhagavatam es la crema, la esencia de toda la literatura védica, entonces tú dices, bueno, entonces ¿para qué voy a estar detrás de los textos védicos aislados? Voy a poner toda mi energía, toda mi buena actitud en tratar de saborear, comprender la sustancia que hay en este Srimad Bhagavatam. Entonces voy a dedicarme a eso. Y ya lo tengo hecho, caso resuelto, como dice, caso cerrado. Ya está resuelto todo. Eso es una actitud inteligente. Si yo sé que una medicina, si yo sé que algo, por ejemplo, si me dicen, miren, en este frasco está el aceite esencial del sándalo, entonces ya yo sé que en ese frasquito pequeñito se encuentra toda la potencia más pura del sándalo. Yo puedo ir a otra boutique y comprar perfume de sándalo, colonia de sándalo, agua de tocador de sándalo, crema con sándalo. Pero ninguno de esos tres elementos
va a tener el sándalo concentrado. Por tanto, las cualidades del sándalo van a estar diluidas. Lo mismo pasa con esto. La literatura védica está llena de la sustancia del Señor, pero está diluida. Solamente Srimad Bhagavatam tiene la sustancia del Señor, la muestra recopilada de manera pura, Por eso, por ejemplo, un frasquito de aceite esencial de sándalo o de cualquier otra cosa es mucho más costoso que un pomo de 500 mililitros de perfume del mismo olor. Porque en este frasquito se encuentra el sándalo concentrado. O sea, con ese frasquito puedes hacer 40 pomos de 500 mililitros de perfume. Entonces, este es la crema. Srimad Bhagavatam es la crema. Y ojalá y podemos comprender eso en serio. Entonces dice que se lo entregó a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorizados. Sukadeva Goswami era el hijo de Vyasadeva. En Sukadeva Goswami, Suka significa loro y Deva significa divino, por tanto Sukadeva es el loro divino. En el mundo espiritual se dice que Suka es el loro que siempre acompaña a Srimati Radharani, por tanto Suka está constantemente en contacto directo, es la mascota, ¿verdad?, de Srimati Radharani, por tanto él es conocedor perfecto de todos los pasatiempos de Radha Krishna. Por tanto, él escucha también todos los comentarios que se dicen constantemente en Vrindavan. Así que él está escuchando constantemente el nombre de Krishna, las historias de Krishna, los pasatiempos de Krishna, lo que los pobladores de ese plano original de conciencia hablan sobre Krishna. Entonces Suka se puede decir que está inundado, es la autoridad en cuanto a los pasatiempos del Señor Supremo, en este sentimiento amoroso que él desborda y muestra en Vrindavan. Entonces ese Suka está ahora aquí como en forma de un ser humano, como hijo de Vyasadeva. Entonces Vyasadeva, después de compilar el Srimad Bhagavatam, después de recoger y filtrar las historias del Señor, entonces se las entrega a Suka. Entonces el texto 42 dice: Suka, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Parishit, quien se sentó a orillas del Ganges rodeado de sabios a guardar la muerte sin comer ni beber. Entonces Sukadeva Goswami, después a su debido tiempo, le entrega ese mismo Srimad Bhagavatam a Maharaj Parishit, que estaba cercano a la muerte, un gran devoto y rey del Señor Supremo, el heredero de los Pándavas. Pero este entregarle Srimad Bhagavatam no es que le entregue un libro. En aquel momento no estamos hablando de textos ni de pergaminos. Le entrega dos cosas. Le entrega las historias, o sea, la narración, es una entrega verbal, le cuenta las historias del Srimad Bhagavatam y al mismo tiempo le entrega el Srimad Bhagavatam espiritual. O sea, deja caer en el alma, deja caer en el núcleo esencial de esa entidad viviente el despertar del amor puro por Dios. Ese es el efecto que tiene el Srimad Bhagavatam cuando es narrado por devotos puros como Suka Goswami, Sukadeva Goswami o Vyasa. Despiertan el interés por Dios automáticamente, el interés por la suprema personalidad de Dios, y por tanto transforman la vida de la entidad viviente. Entonces el Srimad Bhagavatam se ha transmitido así, maestro, discípulo, ese discípulo se lo transmite a otro, entonces se vuelve el maestro, el otro el discípulo, y esa es la esencia. Pero estos maestros son cualificados y esos discípulos son cualificados para que el Srimad Bhagavatam se pudiera mantener. Entonces así es como el Srimad Bhagavatam. ¿Qué pasa? Cuando Sukadeva Goswami está narrando el Srimad Bhagavatam al rey Parishit, que está a punto de morir, allí entre los sabios que estaban reunidos también escuchando estaba Sukadeva Goswami, que es el que ahora le estaba narrando este Srimad Bhagavatam a los sabios en Naimisaranya. O sea, Suta lo escuchó de Suka y Suka lo escuchó de su padre Vyasa. Vyasa lo compiló gracias a su maestro Narada. Narada lo escuchó de Brahma y Brahma lo escuchó del Señor Supremo. Y así
Eso se llama sucesión discipular en la forma adecuada. No hay otra forma de transmitir el conocimiento espiritual. Tiene que ser de maestro a discípulo. Usted puede leer, comprar el libro, leérselo, aprendérselo, pero no hay sustancia espiritual allí. Es el mismo texto, pero no es el mismo texto. Porque la sustancia espiritual usted no la puede tomar. Tiene que seguir el método. A nosotros los seres humanos de esta época nos encanta violar los métodos, pero tú tienes que seguir el método. Si quieres de verdad comprender de qué se trata el asunto, tienes que seguir el método. Por eso Krishna le dice a Arjuna, Bhagavad Gita capítulo 4, busca al alma autorrealizada, le preguntas pertinentes, préstale servicio, porque ella ha visto la verdad y por tanto puede iluminarte con el conocimiento. Ese es el método. Pero la consigna de la época moderna es no, yo solo puedo, yo soy autosuficiente, yo puedo iluminarme a mí mismo, yo puedo comprender a mí mismo por mí mismo. El Srimad Bhagavatam. Pensar así es un pensamiento completamente equivocado, un pensamiento necio, un pensamiento totalmente materialista y hasta un pensamiento con aspecto demoníaco, porque los asuras siempre están pensando así. Los demonios, las personas con mentalidad que no está orientada al Señor Supremo, siempre está pensando de la siguiente manera: yo no necesito a nadie, yo soy lo suficientemente poderoso como para entenderlo todo, como para resolverlo todo, como para tenerlo todo, como para desarrollar cualquier poder. Entonces él dice, yo soy lo suficientemente poderoso como para entender esta bobería del Srimad Bhagavatam, ¿verdad? Entonces ese pensamiento no es un pensamiento devocional, por tanto no es un pensamiento favorable. El devoto piensa de la siguiente manera: yo no tengo en mí la más mínima cualidad para entender este tipo de texto, porque este texto es tan puro y yo estoy tan caído. Entonces por eso yo necesito ayuda. Entonces por eso se vuelve discípulo. Y por eso se vuelve sumiso, y por eso hace preguntas pertinentes, y por eso se entrega, y por eso es sencillo, y por eso es humilde. Y ahí es donde comienza el verdadero sendero del aprendizaje. No es cuestión de autoestudio, no es cuestión de autodidacta, no. Eso es para las ciencias y para otras cosas, pero no para el conocimiento espiritual. Eso es algo simplemente para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, siempre maravilloso, eternamente glorioso, nos esté guiando. Que las palabras y la sustancia contenida en el Srimad Bhagavatam tenga bien irse revelando poco a poco a nuestro corazón, porque si no se nos revela en su verdadera connotación, entonces nuestra vida nunca podrá ser exitosa. Podrá desarrollarse en muchos ámbitos donde cumplamos determinados sueños materiales, pero nunca podrá ser exitosa desde el punto de vista de salir de la rueda del nacimiento y la muerte. Entonces, si nosotros no logramos ser exitosos en ese sentido, nunca vamos a poder realmente brindar ayuda a nadie, porque un dormido no puede ayudar a otro dormido. En todo caso, se puede ver que los dos están ayudando, es que los dos están sonámbulos, porque no hay otra forma. Entonces los sonámbulos no están lúcidos. Puede parecer que sí, pero no lo están. Entonces necesitamos primero ir ganando nosotros en lucidez, ir ganando nosotros en despertar, para después poder ayudar de verdad a todos los seres queridos que queremos ayudar, y a la humanidad en general, y según el Señor tenga a bien utilizarnos. Ser utilizado por el Señor, esa es la plenitud de la existencia de la entidad viviente, y ser utilizado de manera consciente, esa es la cuestión. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.